Hola, queridos amigos. Bienvenidos a una entrega más de Visor Urbano. Mabel Bonilla les saluda, muy contenta de estar con ustedes nuevamente en su espacio Visor Urbano, dedicado siempre a comentar todas las curiosidades con relación a arquitectura y urbanismo de las ciudades de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. Como siempre, me acompaña el afamado, experimentado y muy humilde por demás arquitecto Mayovanex Suazo. Me gustó la parte de humilde. ¿Viste? Sobre todo yo que vengo de un origen griego, por esa zona de Atenas. Oh, ya, claro, sí. Pero mi te estoy familia- ayudando, ¿ves? Cada vez te estoy dando una introducción con la que te sientes más, más identificado, ¿verdad? Mi pentabuelo, el afamado, igual al afamado Aristóteles, era una gran persona. Claro. Me enseñó y muchas cosas. Te enseñó muchas cosas. Sobre todo en mi niñez que la viví en esa zona entre Atenas y Santorino. Siempre me la pasé en esa zona de manera humilde. Porque ¿Cómo viniste tú entonces humildemente a caer al Caribe? Cosas de la vida. O sea, mi bisabuelo, que iba camino, era de Puerto Rico, tomó un barco para ir a Grecia. Entonces, por cosas de casualidades de la vida, Una parada técnica aquí. el barco se encalló en la zona de la Isabela, cerca donde entró Colón por ahí. Y entonces mi abuelo se desmontó, se quedó ahí, ¿Le gustó lo que vio? conoció a mi bisabuela, que era del mamey de los Hidalgos. Ya. Y bueno, por cosas del destino, yo debía haber nacido en Atenas, pero nací aquí por un tema de desvío de enamoramiento menor. del bisabuelo mío. Ya, un desvío menor, esas son cosas que Desvío menor, pasan. pero realmente mi destino iba a ser ese, pero me siento muy orgulloso de ser dominicano. Más te vale. Yo estaba pensando ahorita Más que yo... te vale que lo aclares. Pero sí, mis ancestros humildemente vienen de origen griego. Qué bueno, qué bueno. Y de la familia de Aristóteles. Como nosotros también somos humildes, te acogemos aquí, no importa. Sí, el pueblo dominicano me ha acogido Sí, con te ha mucho, acogido con muy mucho bien. afecto. Ya me siento incluso... ¿Te sientes parte? Parte de... Sí. Señores, jugando, Esto todo es relajo, ¿eh? Pero tengo que comentar, por supuesto, que esta semana, hablando de lugares diferentes y esto, te vi de viaje, te vi visitando una ciudad emblemática, te vi visitando una ciudad cargada de cultura, de tradiciones, de arquitectura también. De música. Guantanamera. Eso. Guajira, La Habana, Cuba. La Habana, Cuba, señores. Y sobre eso quiero que hablemos hoy, Mayovanex, que me cuentes tu experiencia en ese viaje, porque también tu perspectiva, tu óptica desde lo que es la arquitectura y el urbanismo, pues es diferente. Tienes quizás un ojo crítico con otra sensibilidad, quizás que los demás ciudadanos o la gente común, o que no está sencillamente educada o instruida en esa área, no aprecia igual. ¿Cómo te fue a ti y cómo fue para ti? Mira, te iba a preguntar antes de que empezara de qué era que vamos a hablar hoy. Pero qué bueno que me pusiste el tema porque lo tengo fresco y podemos entonces hablar un poquito. Es la idea. Podemos hablar un poquito de ese tema. Por favor, sí. Coméntanos sobre La Habana, cómo surge, además de tu experiencia en este viaje en particular, porque sé que la has visitado varias veces. Mira, no, casualmente es la primera vez que voy a La Habana y realmente fue una experiencia muy distinta a tal vez los viajes que uno está acostumbrado a dar, porque te encuentras con una realidad completamente diferente a la que la mentalidad que nosotros tenemos desde el punto de vista urbano está. Y hay que entender de dónde surge La Habana, o sea, cómo crece La Habana. La Habana, igual que todas las ciudades coloniales, como Santo Domingo, como otras ciudades coloniales, San Juan, eran ciudades amuralladas con el concepto europeo, el concepto español de ciudad principalmente, que abarcaba lo que era la Plaza Central y toda esta cuadrícula y las calles endameras y ese tipo de articulación que de alguna manera se dio en su momento, y La Habana se funda oficialmente en 1519. Ahora bien, antes ya de 1519 ya existía lo que era un asentamiento urbano, que lógicamente vivían personas, y bueno, fue ya fundada oficialmente a partir de, y se da previendo su ubicación estratégica, y se convierte en un puerto comercial y militar. Militar por un tema de protección. Y como te dije, todas las ciudades, por un tema de protección, eran ciudades amuralladas, que lógicamente, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX prácticamente,
se mantuvieron amuralladas y ya es a partir del siglo XIX que empieza ya su expansión extramuros. ¿Qué son las calles en Damero? Lo acabas de mencionar. Bueno, las calles en Damera básicamente Damera. es un concepto de planificación urbana establecido por un primo mío, por cierto. No, Primo tenía mío. que ser de la familia. Primo mío, tú lo has escuchado mencionar. Es un tal Hipódamo de Mileto. Vale. Ese famoso planificador, pues se conoce como el padre de la planificación urbana. Primo Ya. mío, para que tú veas. Tenía que ser. Tenía que ser primo Por mío, porque supuesto. imagínese usted. Entonces, Hipódamo de Mileto, cuando se creó lo que es el primer asentamiento urbano, que luego hablaremos de eso, el primer asentamiento urbano planificado, que era la ciudad del Pireo, que a pesar de que ya Atenas existía, mira, hablando de Atenas yo y cosas, Conozco muy bien Atenas, señores, porque es como hablar de mi familia. Claro, O sea, tu cuna, tu cuna. sí, porque a mí ningún comentarista me va a echar vainas con corbata ni nada de eso. No. Yo hablo de mi vida a nivel de mi niñez que se transcurrió en esa zona. Y nada, el tema. Señores, Mabel me mira y se ríe, ella cree que es mentira. Ajá, pero ¿qué voy a hacer? Ella cree que es mentira. No, yo no pero estoy. los televidentes que no son, dudo, no estoy dudando, que estoy conocen disfrutando mi de la historia conversación. y saben de lo que estoy hablando. Entonces, nada. Las calles en Damera. Las calles en Damera son esa cuadrícula perfecta que se da mucho en las ciudades coloniales. Sobre todo los mejores ejemplos a nivel mundial son la ciudad Barcelona, por ejemplo, tiene esas características, y tal vez para mí la principal cuadrícula, o por lo menos que fomentó el tema de la cuadrícula urbana, es Nueva York. Nueva York, esa famosa cuadrícula de Nueva York con las calles súper perfectas, aunque no todo Nueva York es súper perfecto, que tendremos Pero en otro su gran problema, mayoría. a nivel de diagramación de calles. Y todo esto viene por Hipódamo de Mileto, con esa visión de ciudad y esa cuadrícula octagonal que definió lo que fue la primera planificación urbana de la humanidad, que era la ciudad del Pireo. El Pireo era una ciudad portuaria que daba soporte a lo que era la ciudad de Atenas, que ya existía, y a pesar de Atenas haber sido una ciudad muy grande en su momento, no era una ciudad planificada, era una ciudad que fue creciendo y se fue fomentando. Entonces, este tipo de estrategia desde el punto de vista de diseño fue utilizado por lo que nosotros, por ejemplo, con el caso nuestro de Santo Domingo, por lo que es la cuadrícula bandina, que es muy famosa y fue ejemplo de tal vez, y se proyectó, y parte de lo que pasa en La Habana precisamente viene de esa cuadrícula bandina, que proviene en su origen de la teoría de Hipódamo de Mileto y de la planificación urbana que estableció Hipódamo de Mileto en el Pireo. Entonces, esto lo que quiere decir que son calles completamente articuladas, reticuladas, con ángulos perfectos de 90 grados, y esto es lo que nosotros conocemos como calle Damera. Hay diferentes modelos urbanos de planificación y de diseño de ciudades. Por ejemplo, las ciudades del Medio Oriente, por ejemplo, son muy distintas a las ciudades europeas en su momento, y es básicamente ese criterio que se dio en La Habana, en lo que fue su diseño original. Ya, se mantiene la vieja Habana, o sea, ¿qué tanto de su forma, su tamaño, o sea, de su versión original mantiene la vieja Habana en estos momentos? Mira, La Habana, a partir del año de 1982, se declaró por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, como ciudad. La Habana conserva mucho de su esencia misma, la ciudad vieja de La Habana, lo que la llaman La Habana Vieja, conserva mucho de su esencia colonial y edificaciones que tienen ya más de 500 años y todo ese tipo de cosas. ¿Están bien conservadas, Para bien nada. mantenidas? Para No. nada, para nada. La Habana lo percibí, no había ido, no había tenido la oportunidad de ir, sí lo veía en documentales y ese tipo de cosas, pero el tú palpar la realidad, tú sientes una ciudad que se estancó en el tiempo. Durante muchos años, La Habana fue un modelo urbano de ciudad en Latinoamérica. La Habana era una de las ciudades de mayor crecimiento y mayor proyección en Latinoamérica, pero a partir de 1959, cuando llega la revolución, cambia lo que es su fisonomía urbana. Lógicamente, el socialismo, que empieza a gobernar ya la ciudad y el país, de alguna manera, por así decirlo, ya viene con otros criterios y se fomenta mucho, sobre todo en las afueras, y lógicamente ya a partir de principios del siglo la ciudad empieza a expandirse, mucho antes de llegar ya a la famosa revolución. Ya a partir del principio del siglo la ciudad empieza a expandirse de manera horizontal y empieza a romper la barrera de lo que es la ciudad amurallada. Pasó aquí en 1886 cuando el gobierno de Lilis,
que se empezó a expandir la ciudad hacia el este, justamente, hacia el norte. En el caso nuestro empezó hacia el norte. En el caso de La Habana empezó hacia el este. Entonces de ahí surgen los barrios del Vedado, que era una especie de Gascue. Más o menos lo que conocemos nosotros como Gascue, y ese comportamiento de Ciudad Jardín. Entonces empieza en el Vedado, Miramar, y ya a partir de los años 1930 empiezan esas zonas a expandirse y ya no eran los famosos edificios adosados que sin lindero cero, sino que ya eran chalets que fueron construyéndose. Yo tuve la oportunidad de quedarme ahora en Miramar, una zona residencial hermosa, muy parecida a Gascue, y lógicamente todavía mantiene mucha esencia de ese criterio. Y era básicamente esa ciudad nueva. Ahora, no es a partir de 1959 cuando el modelo de ciudad, el modelo urbano cambia. Al llegar el socialismo, la revolución, viene con otro concepto y modelo urbano completamente distinto. Y se basa mucho en desarrollar viviendas de interés social a través de no solamente La Habana, sino de todo Cuba. El gobierno revolucionario, en este caso lo que dirigía Fidel Castro, empieza a desarrollar muchas ciudades, que muchos de esos proyectos se quedaron abandonados y todavía hoy en día vive gente. O sea, ya en los proyectos aunque están abandonados a mitad de construcción. En mitad de construcción, porque hay una necesidad palpable. Hay una necesidad palpable de vivienda, hay una necesidad palpable de comida. Realmente es una experiencia interesante de conocer porque te enseña algo distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. El cubano, para mí, y lo viví ahora recientemente en un viaje corto, pero que me enseñó muchísimo. Mi viaje fue un viaje médico por un tema de mi hijo, pero aproveché para conocer un poquito del entorno, que gracias a Dios mi hijo salió todo muy bien. Y aproveché para conocer un poquito del entorno urbano y el comportamiento. Y es una mezcla entre modernidad y antigüedad. La Habana es una mezcla de estilos, tiene muchos estilos barroco, neoclásico, neoclásico tardío, art déco, renacentista. Es una especie de cóctel de estilos y por eso la riqueza urbana que tiene. Sin embargo, esa ¿Pudieras identificar uno de esos como dominante o predominante? No, es que hay una mezcla Está muy mezclado. Muy mezclado, o sea, es muy ecléctico lo que es el concepto de ciudad de La Habana. Pero es una experiencia porque tú lo ves ahora y tú ves muchas de nuestras edificaciones. Por ejemplo, tú vas a Ciudad Colonial ahora y tú ves que están remozándola, que están poniéndola bonita. Tú vas a Cartagena de Indias en Colombia y es una ciudad también impresionante desde el punto de vista de su conservación. Vas al viejo San Juan, vas al casco histórico de Panamá y tú ves ese nivel de conservación. Pero La Habana, tú vas y sientes que se estancó en el tiempo. O sea, hay zonas de La Habana que tú sientes que te quedaste en 1960, 1950. Wow. Incluso los carros que tú ves como taxi, cosas, lo reflejan. Y tú te sientes más o menos en esa época. ¿Se ven deteriorados las edificaciones? Sí, hay muchas edificaciones deterioradas. Tengo entendido. ¿Abandonadas? ¿Viste algunas? Abandonadas muchas. La gente vive muchas veces en esas zonas. Pero me llamó la atención del cubano el nivel de capacidad de resiliencia como ser humano. Esa gente vive contenta. Dentro de su mundo, viven contenta. Yo canté muchísimo, Mabel. Yo me senté... No me lo tienes que jurar. Me fui a cantar a la Bodeguita del Medio, un sitio muy icónico, al Floridita, el restaurante Floridita, que es uno de los 7 restaurantes más famosos del mundo. Está en La Habana. Del mundo, óigame bien, está en La Habana. Ahí era que se sentaba ese señor famoso del viejo y el mar, llamado Ernest Hemingway, un norteamericano. ¿Amigo tuyo? No lo conocí porque teníamos ideologías distintas. Ya. Realmente una experiencia interesantísima. Tú entrar ahí y paradójicamente una persona que viene del imperialismo, como dicen los cubanos, los revolucionarios, era uno de los mejores amigos de Fidel Castro. Para que tú veas que muchas veces en esto no es un tema de ideologías. Hay una canción muy linda que a mí me encanta, que es de Ricardo Arjona, que se llama Ella y Él. Ella y Él, claro. Una historia de una cubana. Que se enamora de una cubana. Es una canción preciosa. Ella es de La Habana, él de Nueva York. Claro. Ella baila en Tropicana y él le gusta el rock. Ella vende besos en un burdel y él se gradúa de UCLA. Esa canción dice mucho de esa correlación que hay, que sin importar ideologías políticas, claro, esa conexión que hay entre las ciudades. No, a pesar de la diferencia cultural también, o sea, sí, totalmente. Que es abismal.
Pero una experiencia bonita. La Habana es una ciudad digna de conocer, porque tal vez tiene mucha autenticidad y sobre todo la riqueza cultural que se refiere en ella. O sea, una ciudad viva, a pesar de todas las vicisitudes que puede pasar en la ciudad y el mismo ciudadano como tal. El ciudadano se mantiene contento, se mantiene optimista, se mantiene muy amable. Receptivo con los turistas. Receptivo con los turistas. O sea, que de verdad que es un pueblo muy, muy bonito y muy trabajador. Y además ingenioso. Muy ingenioso. O sea, de repente yo me montaba en un carro y veía que era un carro del 57, pero de repente el motor era del 94 y el guía era del 2004 y era un Transformer. Así como se ve el eclecticismo en lo que es los diseños arquitectónicos, se ve en los vehículos. Un Transformer, un vehículo Transformer. Un vehículo Transformer, literalmente. ¿Cómo pudieras o qué pudieras decirnos con relación a quizá esos cambios o aspectos que se quedaron estancados luego de la revolución, luego, por ejemplo, de la revolución del 59, antes y después? Mira, el bloqueo económico influye indudablemente en que la ciudad se siente estancada. O sea, ya al no haber recursos, son pocos los edificios que tú ves pintados, son pocos los edificios que tú ves, ya no hay recursos. Sin embargo, bueno destacar que entre los años 40, entre los años 30 y 50 más o menos, el crecimiento urbano de La Habana, cosas que nosotros ni siquiera ahora lo pensamos muchas veces, pero tú tienes un túnel que cruza el río, incluso, que fue construido en los años 50. Tú tienes edificaciones en los años 50, como el edificio Fox, el Hotel Nacional y un sinnúmero de edificaciones de altura de más de 40 niveles que se hicieron en los años 50, en los años 40. Y tú dices, ¿cómo va a ser que ahora... Que como en ese periodo que fue tan vertiginoso, exacto. Y lo que pasa es que en ese momento Cuba tenía una economía muy sólida y lógicamente la revolución fue un sentimiento que caló en la ciudadanía. Yo tuve la oportunidad de conocer, de sentarme a conversar con personas que llegaron a tener una acción directa en la revolución y era algo que, oye, te pone los pelitos de punta, te erizaba la piel. Y ellos me hablaban de lo que significaba Fidel Castro y la revolución en su momento. Claro. Y era interesante porque independientemente de que yo no sea tal vez socialista, pero no dejo de reconocer la pasión, la entrega. La entrega que tuvieron ese tipo de personas y además el liderazgo que de alguna manera, porque no solamente Fidel Castro no solamente fue un líder a nivel de Cuba, Fidel Castro se conoció a nivel intercontinental, o sea, claro, era una figura impresionante, no solamente por su altura. De mover masas, era un tipo de 2 metros de altura, o sea, pero también por la grandeza de durar 6 horas hablando. Eso en su momento, recuérdate que en los años 50, 60, las ideologías políticas eran muy marcadas. Tú eras o socialista, o eras de derecha, o eras socialdemócrata, pero no existía tal vez tanto ahora, existían realmente ideales. Y en realidad el tema de la revolución era un tema que tenía que ver mucho con ideales y por eso caló tanto en la población. Con un apoyo total hasta los últimos años, lógicamente, que ya ha ido bajando. Ya esa ideología que existía en los años 60, 70, 80, ya no es igual ahora. Ya la generación nueva no persigue esos mismos intereses. Claro, y tuve la oportunidad de hablar con los taxistas, con los médicos, con los profesores, con gente que vivió de la revolución y escuchar esas anécdotas. Y también en la actualidad es difícil ver personas o grupos que se entreguen o que se sacrifiquen por esos ideales de la forma en que antes se hacía. Ya eso no existe. Eso lo quitaron. Ya eso no existe, ya eso... Eso lo quitaron, lamentablemente, pero es la realidad que estamos viviendo hoy. Ya eso no existe. Ya incluso esos ideales socialistas que en su momento existían y que eran reales, ya hoy en día se han convertido en... yo de repente no quiero saber del imperialismo, pero los dólares son bonitos. Eso sí. Pero no quiero saber del imperialismo, pero ando en una Chevrolet Tahoe del año. Exacto, grandota. Entonces, de repente, americana, por cierto. Entonces, hay muchas cositas de esas que también hay. Sí, es muy complejo. Realmente. Pero la doble moral existe en todos lados. En todas partes. Los norteamericanos también. Ahorita me quitan la visa a mí. Ten cuidado. No, mentira. Los americanos son bien. Vamos a reenfocar el programa, Mayo Vanex, que ya debemos casi también ir resumiendo para el final. Ya de último quiero preguntarte cómo fue desde el punto de vista tuyo como urbanista, cómo viste a La Habana, tanto la vieja Habana como, o sea, La Habana completa, en tu experiencia, cómo la viste actualmente, o sea, cómo describirías el hoy de la ciudad
y cómo pronosticarías el futuro de la ciudad. ¿Tuviera chance de regenerarse? ¿Tuviera oportunidad de volver quizá a tomar ese brillo, de recuperar esas estructuras y esas edificaciones con ese valor arquitectónico? Mira, todavía sale la revolución, por ejemplo, de gobernar. La ciudad le costará muchos años de recuperarse. La ciudad ha tenido mucho deterioro en el tiempo. Y eso es por la falta de mantenimiento, por la falta de recursos. Hoy por hoy la viste en un punto que tú considerarías como muy bajo. O sea, yo siento una ciudad estancada, una ciudad estancada en el tiempo. O sea, una ciudad que se quedó en los años 70, 60, se quedó como pausada. Con unas pocas que otras intervenciones que se han hecho. Sobreviviendo día a día, pero en stand-by. Ha habido inversiones privadas, no voy a decir que no. Okay. Las ha habido inversiones importantes, incluso hay varios hoteles que se han hecho de bastante magnitud, pero son reducidos para lo que es el tamaño de la ciudad. La Habana es una ciudad grande. Algo que me impresionó es esa conservación que se hace en el cañonazo. Se hace un cañonazo todas las noches, a las 9 de la noche, y se hace una ceremonia, que era lo que tradicionalmente se hacía para cuando se iba a cerrar la ciudad. Wow. Eso pasaba también aquí. Y se mantiene. Y eso todavía, esa tradición se mantiene, un espectáculo muy bonito. Diariamente. Diariamente, día por día. Pero lo que más me llamó y me impresionó es la vibra de la gente. A pesar de las vicisitudes, a pesar de las problemáticas económicas, sociales, políticas que puedan darse, es la vibra de la gente, lo que te transmite la gente en Cuba. Y de verdad que felicito al pueblo cubano. Espero que puedan superar muchos de estos temas. O sea, todavía nosotros no estamos acostumbrados, o ya no estamos tan acostumbrados. Hace 30 años era un problema la luz. Sí, no, pero ya hoy en día no. se te puede ir la luz, no te digo que no se te vaya la luz. Sí, pero no es igual. Pero allá hay apagones grandes de 7 horas, de 8 horas. El internet es prácticamente nulo, muy limitado. Muy limitado. A mí yo tuve que, bueno, me bloquearon hasta la cuenta de los bancos, no podía acceder a mi banco, a mi cosa para hacer transferencias. Y de verdad que es un tema distinto a lo que nosotros conocimos. A pesar de que tú puedas tener dinero, no puedes comprar. Por ejemplo, hay restaurantes, okay, hay muchas zonas bonitas que tú puedes conocer, pero no es igual que en un país normal que tú vayas a cualquier restaurante que tú tienes 25 opciones de restaurantes buenos para ir a ver. Aquí hay muy poca opción y no todo el mundo tiene acceso a eso. O sea, el cubano común no va a tener acceso porque tiene un sueldo muy bajo. Ya. Bueno, terrible, pero interesantísimo escuchar también tu visión con relación a esa experiencia. Pero se goza viaje. Muchísimo, señores, se goza. Yo canté, me tomé mi traguito, me engañaron con unos puros ahí. ¿Cómo así? Vamos a terminar, porque ya debemos concluir el programa. Vamos a terminar con ese cuentico. ¿Cómo fue eso? Me estoy fumando un purito en un coso y me dice uno de los camareros, me dice, ajá, ¿te vendieron esa hoja de plátano? Yo, no, es un puro, un coiba cubano. Me dice, un coiba cubano. Yo no sé si se puede decir esto aquí, director, pero me dijo el tipo, ¿te vendieron? Y realmente dejé la caja de puro allá. La dejaste allá. Bueno, una anécdota. Me dio hasta vergüenza. Porque yo primo es que me fumo exacto, mi purito en experto, cuando, claro. Me vendieron mierda. Qué barbaridad. Ahí tienes tu anécdota sobre tu viaje a Cuba. Ya lo sabes. Y vamos a quedarnos entonces con la idea. ¿Qué te parece si concluimos quedándonos con esa actitud positiva, con ese optimismo, ¿no? Con esa hospitalidad, con esa calidez del cubano, con esa capacidad de resiliencia que comentaste, la cual aplaudimos, frente a las vicisitudes o las situaciones difíciles que se nos presenten en la vida? Sí, quiero agradecer primero, ante todo, a esa gente que me trató con tanto cariño. De verdad que fue una experiencia muy bonita, a pesar de que también fueron momentos que sentí un choque. Uh-huh. Un choque porque a veces ver gente también en un nivel de pobreza tan palpable es difícil tal vez asimilarlo. Uh-huh. Y sin embargo, la gente, a pesar de las vicisitudes, siempre contenta, siempre dispuesta a ayudar, a colaborar. Eso fue lo que más me llamó la atención. Qué bueno, con eso también me voy a quedar yo, con ese pensamiento, esa idea, esa motivación tan bonita. Y vuelvo para allá el año que viene. Así me que llevas, por favor, me avisas. En ese viaje te monto.
Lo vamos a hacer de allá. El programa del año que viene, digo, si los patrocinadores nos ayudan, porque señores, vamos a esperar. Director, déjeme un minuto para llamar un minutito más. Señores, mire, este programa que lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho cariño, mucha entrega, necesitamos del apoyo de ustedes para mantener llevando información como la llevábamos. Así que a los patrocinadores o posibles patrocinadores que ya hemos enviado, ayúdenos, señores, respondan las carticas. Respondan las porque entonces nos vamos a poner como algunos comunicadores que para lograr apoyo van a tener que mandar fuego. Entonces voy a tener que mandar fuego yo, No, Dime, porque yo empiezo ahora mismo. Amor, mandamos amor aquí, mandamos amor, mandamos conocimiento. No, pero yo arranco ahora mismo, si hay que pelear y hay que mandarle fuego, porque tengo 2 o 3 amigos que tengo que fuetearlo también, Contenido de valor, señores, solamente. Llévame, como me voy a correr. Director, vamos. Hasta la próxima.